Bueno, pues muy buen día, Sandra. Vamos a iniciar con la entrevista. Como ya te mencioné, con la investigación pretendemos como generar una especie de panorama dramatúrgico dentro del estado de Guanajuato, ver diferentes exponentes de la dramaturgia dentro de nuestro estado y así como formar una especie de obras catalogadas y que nos ayuden a realizar nuestras investigaciones individuales y al mismo tiempo generar como una especie de catálogo, vaya, de dramaturgia dentro del estado. Dentro de esta investigación estamos haciendo una serie de entrevistas a diferentes personalidades de la dramaturgia de Guanajuato y bueno, yo propuse que te entrevistáramos a ti por tu, ¿cómo se llama? Por tu background, vaya. Y bueno, damos inicio entonces. Muy En bien. primer, en primera instancia, me gustaría saber cómo es que Sandra Carrasco se inicia dentro del mundo de la dramaturgia. ¿Qué es lo que le impulsa, vaya, a iniciarse dentro de este mundo del teatro y la dramaturgia? Sí, fíjate que curiosamente no fue algo que yo buscara, sino estando yo en el nivel medio superior, fue a través de una amiga que de repente era de, oye, pues te invito, que empecemos, que hacer, no, ¿sabes? Ya recuerdo, no, con ella fue ya con un grupo independiente, pero primeramente fue estando yo en nivel medio superior, estaba en una institución donde la secundaria solamente eran puros hombres y en lo que es el nivel medio superior ya era mixto. Y recuerdo en esa época había un psicólogo en la universidad, bueno, en la preparatoria, y ese psicólogo también era psicólogo de la secundaria, porque la psicóloga que estaba en el nivel medio superior era una mujer, la cual como que yo no me sentía como con mucha empatía, y empecé a ir a tomar terapia con este psicólogo de la secundaria, el licenciado Jaime, que muy amablemente no me cobraba. Y dentro del horario de clase yo distribuía mis tiempos para ir a terapia con él, sin que supieran mis padres. Y al final él decide crear una obra de teatro. Él se dedica a hacer teatro también con los chicos de secundaria. Y como no había mujeres, decide realizar un entremés cervantino. Y había el personaje de la Buscona. Yo al día de hoy, digo, tampoco me considero alguien muy extrovertida, pero era súper introvertida y me costaba mucho trabajo socializar y, bueno, hacer todo este trabajo, ¿no? Que hacemos ya en la convivencia. Y cuando me invita, la verdad es que sí me costó mucho trabajo porque pues estar con puros hombres, estar en teatro expuesta, ¿no? Ante público. Y al final decido entrar y hacer este papel que la verdad me apasionó, porque tú sabes, en la preparatoria que te sientes la mujer más fea, que estás lleno de estos prejuicios, que hay estos cambios hormonales y en tu vida. Disfruté mucho este papel de la Buscona, de esta mujer que era hasta cierto punto confiaba de su físico, ¿no? Y buscaba coquetear con los hombres. Y la verdad es que me gustó mucho el papel y de ahí empecé. Y ya cuando estaba en la universidad, por una amiga decido ingresar a un grupo independiente y me apasionó el teatro, ¿no? Estudiándolo de una manera totalmente amateur bueno, la dramaturgia posteriormente llega ya después que tuve la dicha de estar con gente como Jesús Manuel Martínez, como Javier Avilés, dirigiéndome. La verdad es que ellos nos permitían y traían gente de la Universidad Veracruzana o de la Universidad bueno, en México, tenían gente de México, yo ya vivía en la ciudad de León, y comenzaron a traer mucha gente como Beberido y como estos grandes clásicos, bueno, y personajes que hay en el teatro y que eran lo que les decimos las vacas sagradas en su momento, ¿no? Y bueno, siguen siendo muchos de ellos que aún están vivos. Y me tocó tomar cursos, diplomados con ellos, lo cual agradezco mucho esta posibilidad. Y cuando ya pisé el escenario y con estos grupos de manera independiente, de repente surge un curso con Maribel Carrasco de dramaturgia. Y, y dije, bueno, ¿y por qué sí no tomar un curso de dramaturgia, no?
Entonces decido entrar a este curso. Yo era mucho de escribir, pero nunca terminar una obra, sino escribir más como narrativa. Y dije, bueno, si tanto me gusta el teatro, ¿por qué no realmente escribir dramaturgia, no? Y usualmente mis obras las comienzo escribiendo en narrativa, ¿no? O sea, como si fueran cuentos y las termino convirtiendo ya en este ya formato con diálogos, acotaciones, pero realmente comienzo siempre a escribir como desde la narrativa. Y ahí sí fue como inicié en el mundo de la dramaturgia. Qué padre, qué interesante los inicios de Sandra Carrasco dentro del teatro. Ya nos mencionaste algunas referencias, algunas influencias que tuviste dentro de tu obra dramatúrgica. ¿Existen algunos otros referentes, tanto dentro del teatro como dentro de otras como ramas artísticas que han influenciado dentro de tu quehacer dramatúrgico? Fíjate que sí, cuando estuve tallereando, antes el Instituto Estatal de Cultura realizaba un encuentro de escritores, aunque yo a la fecha no me autonombro como escritora, la verdad creo que es un peso muy fuerte denominarte escritor, y la verdad es que yo cuando leo a estos grandes escritores en cualquiera de sus géneros literarios, digo, no, o sea, estoy años luz de llegar a ser realmente una escritora, entonces no me denomino yo como escritora, pero participaba en estos encuentros porque se me hacían muy enriquecedores. En estos encuentros invitaban, hacían tutorías y me tocó estar con David Holguín, ahí conocí a David Eudave. Curiosamente era la única mujer dramaturga y mis otros compañeros eran masculinos. Y fue muy interesante porque tutoreábamos las obras, entonces era muy rico porque todos estábamos abiertos a la crítica y te despedazaban el texto y te podían decir esto sí, pero esto no funciona. Y la verdad es que a mí me encantaba que no tomarme lo personal y al contrario, saber que podía crecer con las críticas de los demás, ¿no? Y con la tutoría de David Holguín. Y en estos encuentros te ibas 3 días a San Miguel de Allende y te hospedaban, ¿no? Digo, lo cual yo agradezco mucho a la institución que tuviera esa posibilidad. Y convivías con poetas, convivías con cuentistas y con dramaturgos. Y me acuerdo que una gran amiga que al día de hoy conservo es Luz de Lourdes García, que ella vive en México y es una gran poeta. Y con ella la conocí porque me tocó hospedarme en la misma habitación, ¿no? Entonces era el cierre de este encuentro de tutorías. Lamentablemente ya no se siguieron haciendo, pero me tocó mucho eso, el tutoriar, y eso es muy padre, porque la verdad sí hace que crezcas, y al final uno dice, es que no debes de justificar algo que dice mucho el maestro Aragón. Él dice en sus talleres, no debes, si te hacen una crítica, no debes de justificarla, el texto debe de hablar por sí solo. Y creo que yo antes de escucharlo alguna vez que llegó él a comentar esto, aprendí que sí es cierto, uno no debe de justificar sus textos. Y algo que después me hicieron ver, un texto que escribí con David Holguín fue el de Voces en el Desierto, sobre el tema de la migración, que yo me había metido mucho en las instituciones donde trabajaba con temas migratorios, conocía gente que migraba, me vinculé con una asociación de Chicago y conocí al director de la asociación, que la verdad él me mandaba testimoniales, me mandaba documentación y me tocó trabajar un tiempo con niños de Tierra Blanca, niños y niñas de Tierra Blanca, que muchos de ellos no conocían a sus padres, sobre todo a los papás, al hombre, pues, y algunos que sí los habían conocido, pero que pues, solamente era por cartas, si bien les iba, o que no los conocían, ¿no? Entonces el tema migratorio, cuando lo decido trabajar con David Holguín, fue muy rica esa parte, ¿no? Y poderla tutoriar y, y poderla montar. Entonces aprendí que me resultaba mucho más satisfactorio ver un texto plasmado en un escenario que yo actuarlo, ¿no? Y aparte, la verdad es que nunca me consideré una persona muy habilidosa en la actuación. En este texto de migración, mucha gente me llegó a hacer comentarios porque también ya había escrito una obra que era de las muertas de Juárez, Yo soy del norte,
bueno, nacida en el norte, pero ya soy guanajuatense, y tengo yo familia en Casas Grandes, Chihuahua, que está a 5 horas de Ciudad Juárez, y siempre estos temas de mujeres, de feminicidios, pues sí es algo que me toca, yo creo que a todos y a todas, y sobre todo como mujer, ¿no? Y la verdad es que decido investigar del tema, entonces me di cuenta ya cuando escribí Voces en el Desierto, que había gente que me decía, es que traes mucho la influencia de Juan Rulfo. Y bueno, Juan Rulfo, pues sí es un clásico y a mí me súper encanta su narrativa, ¿no? Y me di cuenta que sí, que utilizo mucho estos personajes como fantasmagóricos, ¿no? Y el recurso del flashback, el flashback y luego regresar a la escena y hacer estos diálogos a través del recuerdo, ¿no? Entonces me di cuenta que sí, que al final uno sí arrastra a muchos personajes que ha leído o a muchos autores y de manera inconsciente uno luego los emplea en su forma de escritura, ¿no? Pero no fue algo que yo decía, ay, sí, quiero parecerme a Juan Rulfo, no, sino como creo que esas cosas salen de manera como muy espontánea. Habrá algún autor que sí diga, sí, yo quiero parecerme a, pero realmente nunca mi intención era familiarizarme con un autor, sino simplemente como que fluía, ¿no? Y pues han sido como esas influencias, ¿no? Canasta de cuentos, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos autores de Bruno Traven y estos autores, creo que al final sí han tenido una gran repercusión porque curiosa, bueno, pues sí, mi literatura al final se ha convertido parte de mis intereses, pero también de mi práctica laboral. Muchos años trabajé en derechos humanos y trabajaba con grupos migrantes en San Luis de la Paz, en Misión Chichimeca, y al final Rosario Castellanos con su poesía y con toda la repercusión que ella siempre tuvo de crítica hacia lo que era la servidumbre, que usualmente en el sureste pues son mujeres indígenas y hombres indígenas, creo que al final también era como algo que me repercutía, ¿no? Eh, y trabajaba también en derechos humanos pues con la niñez, ¿no? Muy enfocada también a chicos y chicas que han tenido problemas de abuso físico, verbal y sexual. El tema de las mujeres también ha sido como algo muy latente en mí por la cuestión de derechos humanos. Y luego trabajé en el Consejo Estatal de Población, donde ahí también trabajamos estudios e investigaciones sobre temas migratorios. Ahí me tocó trabajar con los niños y niñas de Tierra Blanca. Pues bueno, ahí en Coespo me tocó cuando surgió el Instituto de la Mujer, que todavía no era instituto a nivel estatal, sino era una coordinación al interior del Consejo Estatal y yo dirigía el área de comunicación. Entonces, al final era vincularme pues con todo lo que ocurría en el tema de las mujeres y también, ¿no? O sea, creo que el haber estado en instituciones con temas de índole social y que eran temas con una alta crudeza en temas de pobreza, de grupos que han sido vulnerados tanto por el gobierno como por diferentes instituciones y por la propia sociedad, ¿no? Me permitió como ir llevando esa línea, ¿no? Esa línea siempre sobre mis proyectos. Y, y pues bueno, esa ha sido, claro, cuando trabajé ya después en Secretaría de Educación, que fui proveedora por un proyecto a largo alcance, que es el proyecto más largo que he tenido en mi vida, que es de 6 años, como proveedora, no funcionaria de gobierno, sino como proveedora. Ahí me dedicaba como me pedían obras de teatro para llevarse a cabo en los municipios de la entidad con grupos de primaria y secundaria, con escuelas de primarias y secundarias. En Canto, por ejemplo, estaba la coordinación de teatro, de danza y de música, y ellos no tenían tanto problema porque son de libre, los derechos son públicos, es decir, el canto popular pues es libre de derechos, la danza folclórica también, pero en mi caso utilizar dramaturgia contemporánea pues implicaba pagos y hay muy poca dramaturgia para niños, la verdad sigue habiendo muy poca dramaturgia infantil. Entonces en esa época lo que hacía yo era utilizar las leyendas mayas, leyendas aztecas, que me compré libros, no las sacaba de internet, porque pues no, o sea, me compré libros de antropólogos que se dedicaban a desde investigación de historia oral, ¿no?
recuperar todas las leyendas, y a través de estos libros y documentos yo me basaba, y en función de estas leyendas las adaptaba para escribirlas a la dramaturgia, ¿no? Y fue muy rico porque durante 6 años escribía 2 obras por año, o hasta 4, porque a veces habías que escribir una para los de primaria, para los grupos de primaria, y otra para los grupos de secundaria, y trataba de que fueran obras que fueran interesantes, como está la leyenda de la hechicera que cambia los rostros, que son leyendas poco conocidas, y pues yo decía, sí, cambiarle los rostros y dramáticamente ahí que se vea cómo salen maquillados y esté el rostro de la angustia y el rostro de la locura. Entonces era muy padre porque con los niños se podía jugar mucho esa parte, ¿no? Y me dediqué a escribir y a adaptar leyendas, que fue un trabajo muy padre, porque de una leyenda que tenía 5 personajes, yo tenía que escribir un texto para entre 20 y 30 personajes, porque eran grupos de 25, 30, hasta 40 personas. Pero yo a cada tallerista le decía, mira, el texto está para 30 personajes, pero si tú tienes menos, tienes facilidad de quitar algunos. Si tienes más, también puedes incluir aquí más. Por ejemplo, el murciélago de colores, pues metes más aves, ¿no? Que al final te lo permite, Entonces era muy padre porque les daba también la posibilidad a los talleristas de que los textos los pudieran manipular y adaptar a los intereses del grupo, pero también a la cantidad de participantes. Entonces, pues sí, esa época, esos 6 años, me dediqué nada más a hacer obras para niños y niñas y adolescentes. Qué genial. Un poco relacionado con lo que decías al respecto de esta parte de las mujeres dentro de tu obra creativa, ¿cuál es la perspectiva de Sandra, o cuál es la opinión de Sandra al respecto del papel que tiene la mujer dentro del teatro y de la dramaturgia dentro del estado de Guanajuato? Pues creo que, digo, sí, cada vez, o sea, y lo vemos hasta hoy en día, que ya contamos con la licenciatura en artes escénicas, que son más el grupo de mujeres que han decidido incursionar en estas áreas. También porque todavía creo que hay como este estigma, ¿no? De que, no, el hombre, y que todavía pareciera que los hombres deberían de seguir carreras que económicamente, ¿no? Y lo pongo entre comillas, debieran de tener una mejor manutención, ¿no? Y creo que por eso tenemos más mujeres todavía, ¿no? Sin embargo, cuando no existía la profesión del arte como un trabajo profesionalizante, sino que eran los que nos dedicábamos en nuestros tiempos libres como si fuera un pasatiempo, pues la mayoría eran del sexo masculino, y terminaba siendo, pues sí, un espacio masculino, un espacio de hombres, y la dramaturgia pues era con el enfoque nada más de la perspectiva del varón, ¿no? Y de repente pues se seguían sufriendo como estos estereotipos, y también las mujeres muchas veces en la dramaturgia seguimos repitiendo estos estereotipos, e inclusive el revictimizar en las propias obras, ¿no? Y más hoy en día que de repente vemos estas obras donde queremos mostrar la crudeza que la vemos día con día en todos los medios de comunicación periodísticos. Entonces, de repente es volver a revictimizar a las propias mujeres. Sin embargo, sí creo que se está abriendo cada vez más esta oportunidad en todos los sentidos, tanto porque hombres y mujeres cada vez estamos más abiertos a realmente buscar un mejor horizonte y escribir desde perspectiva de género, ¿no? Y cuando hablo de perspectiva de género, no solamente hablo desde el feminismo, sino también la perspectiva de género que vemos con grupos como desde personas discapacitadas, como personas que tienen en términos de diversidad sexual, y lógicamente también mujeres, ¿no? Entonces hablamos, y las masculinidades, ¿no? Entonces al final creo que sí se está comenzando a buscar esta perspectiva de género, aunque poco todavía. O sea, yo todavía veo trabajos académicos o trabajos profesionales ya de grupos independientes donde falta mucho trabajo en la perspectiva de género, hasta en el uso del lenguaje, en la forma del lenguaje que se emplea al momento de la escritura, en los patrones, y seguir con estos arquetipos y estereotipos y narrativas como muy estigmatizadas,
a lo que venimos siguiendo viviendo. Y a veces queremos hacer un buen trabajo, a veces decimos, no, es que no quiero caer en esto, y de repente vemos que en la obra se sigue cayendo, ¿no? O sea, a mí todavía hace 2 años antes de la pandemia me tocó ver una obra de teatro en la Muestra Nacional de Teatro, donde hablaba precisamente de la violencia que se ejerce en algunas comunidades sobre las mujeres y sobre todo que se dan en venta cuando siguen siendo todavía niñas o adolescentes. Y curiosamente la actriz era una chica menor de edad, donde el actor con el que se la lleva eh, terminaba violentándola físicamente en el escenario. O sea, yo digo, a ver, no porque tú seas una actriz y porque digas, no, si es que yo me mentalizo que esto es de a mentiritas, y aunque el tipo es mi compañero, es mi compa, me llevo muy bien con él y es mayor de edad, pero él está haciendo su papel como si fuera el personaje que me violenta, que me manosea, que me empuja, pero no es de mentiritas, no. O sea, si en la escena tú, y aunque no seas menor de edad, pero más si eres menor de edad, llega tu amigo, tu compa, que es actor, no es de mentiritas, sí te está metiendo la mano, sí te está agrediendo, sí te está manoseando en todas tus partes, ¿no? Y a mí sí se me hace también esa parte de decir, a ver, no, tampoco podemos caer que en el escenario es de mentiritas porque se está actuando, ¿no? Ah, pues entonces me da la cachetada, pero pues es de mentiritas, ¿no? Sí, a lo mejor me tumbo un diente, pero es de mentiritas, o sea, no. Entonces, a mí la verdad sí me sorprendió que todavía sigamos repitiendo violencias pensando que es actuación. No, o sea, hay muchos recursos en el teatro donde no lo tienes que hacer de veras, ¿no? Entonces no tienes que manosear a tu compañera para que se vea tan realista. Y a veces en el teatro ni siquiera tenemos que evidenciar muchas de las condiciones perversas que tenemos de la humanidad, ¿no? O sea, no tenemos que mostrarlas tal cual. Y no sé si respondí a tu pregunta. No, sí, sí, No. sí. Muchísimas gracias. Hablando un poco ahorita que decías de los recursos dentro del escenario, ¿hay algunos recursos estéticos que sean recurrentes dentro de tus obras, dentro de tu dramaturgia? Sí, fíjate que, por ejemplo, la cuestión de, bueno, algo así que se repita tal cual, no he caído en cuenta, ¿eh? O sea, algún recurso que yo diga, esto se repite. Quizá nada más esta parte que te decía de hacer como el flashback, que no me gustan luego a veces las historias tan lineales, y que recurro luego a alguna cuestión de flashback. Por ejemplo, ahora escribí el último texto el año pasado sobre un personaje que es con quien trabajo en el centro penitenciario. eh, y por ejemplo, en esta obra volví a recurrir en esta parte donde sí me gusta que los personajes con los que se llega, aunque sea un monólogo, pero de repente con quien el protagónico puede llegar a tener algún recuerdo o algún contacto, sí sacarlo a escena, ¿no? Entonces, como que sí llego a utilizar mucho ese recurso, ¿no? Que el público no se quede en una llamada telefónica y que no ves al otro personaje, sino sí me gusta mostrarlo, porque creo que al final, no nada más la voz, sino el poder ver en esencia al otro personaje sí es importante, o no nada más que aunque yo ahí en este último texto sí lo vi como un monólogo, dije, no, pero no me gusta que nada más el personaje nos cuente lo que ocurrió con su pareja o lo que ocurrió con alguien más, sino me gusta mostrar a ese otro personaje sin que nos lo cuenten, como que es algo en lo que sí llego a recurrir mucho, ¿no? Y a lo mejor rompo un poco ya con lo que tenía en mente, que era un monólogo, y pues termino pues ya haciendo una obra teatral con diálogos, ¿no? Y aunque sea nada más una pequeñita escena, pero sí es algo en lo que llego a recurrir, que me gusta mostrar a los personajes. Y también me gusta darles esta oportunidad a los directores que desean emplear mis obras, que ya ha ocurrido, eso me gusta, que tengan la posibilidad de crear ellos, ¿no? Y romper con estas acotaciones, que ya la dramaturgia ha cambiado en ese sentido, lo cual es muy bueno,
y que el director ya pueda jugar con el texto y no se limite a cómo lo concibió el dramaturgo, ¿no? Sino que tenga este juego de poder crear, ¿no? Y claro, luego me ha tocado trabajar con directores que me llaman y, oye, Sandra, pero a ver, aquí en esta escena, ¿cómo la pensaste, no? Y es rico porque digo, ay, bueno, les comparto mi idea de cómo yo me la imaginé, pero al final les digo, pero pues si te gusta mi idea, si no, tú despedazas el texto y haz otra escena muy diferente a lo que yo pensé, ¿no? Incluso hasta de cómo concebí los personajes, ¿no? A lo mejor yo me los imaginé de esta edad, con este vestuario, y pues tú lo cambias radicalmente y no importa, ¿no? A mí me gusta ver eso, que sorprenderme por un director y decir, wow, mira, o sea, mi texto que yo lo concebí así, a lo mejor este director, o sea, lo hizo mucho mejor de lo que yo pude imaginar, ¿no? Claro, que también como que es parte, vaya, de la dramaturgia, ver como las diferentes visiones que cada quien tiene al respecto de la propia obra, vaya. Ahora, un poco relacionado con la dramaturgia, ya que tocamos este tema, me gustaría saber, para Sandra Carrasco, ¿qué es dramaturgia y qué no es dramaturgia? Uh-huh. Mira, para mí la dramaturgia es totalmente el discurso que estás llevando a la escena, ¿no? Y cuando digo discurso, no hablo ni de diálogos, porque puedes hacer una dramaturgia sin diálogos, porque puedes hacer, y ni siquiera es una historia, porque ni siquiera tienes que llevar una historia como lo vemos, como si ya te contara mi vida de cuando, mis primeros recuerdos a la edad que tengo, ¿no? O sea, no, al final ni siquiera es una historia, sino el discurso que lo quieres llevar plasmado a la escena. Si bien sí me gustan muchos autores, digo, Darío Fo, por ejemplo, es de mis, el italiano y de mis dramaturgos favoritos, ¿no? Que fue lamentable que hace un par de años, 3 años, murió y apenas estaba a punto de contactarlo, porque me gusta yo que cuando, aunque sea un evento académico, me gusta luego escribirles a los directores y decirles, oye, voy a montar tu obra sin fines de lucro, es para una cuestión académica, y curiosamente así me ha funcionado porque sí ha habido dramaturgos como Claudio Goldweder que me contestó y me dijo, oye, sí, adelante, y posterior a eso empezó una relación así de vínculo en las redes, me lo pude traer a Guanajuato, de Argentina que venía a México, y de México le dije, vente a Guanajuato, dio un taller a la universidad, y al día de hoy nos escribimos muy constantemente, bueno, o sea, nos escribimos de cómo estás, y como ya empieza a haber esa relación de amistad, ¿no? Y digo, mira qué padre, ¿no? Entonces, para mí eso es la dramaturgia, ¿no? El discurso llevado a la escena, más allá del texto que está pensado para la lectura, ¿no? O sea, digo, yo sé que sí es necesario leer dramaturgia, y quienes más estamos involucrados en el teatro, o sea, estamos obligados o deberíamos de estar como apasionados por estar leyendo dramaturgia. Sin embargo, para el público que no está involucrado con el teatro, habrá quienes sí les guste el formato de estar leyendo estos diálogos, ¿no? Y que sí también se debe de comenzar a promover. Y sin embargo, para mí en un inicio, y cuando yo empecé a escribir pues obras de teatro, siempre las pensaba en función de que deberían de estar en la escena. O sea, me tocó en una ocasión conocer a un dramaturgo que él llevaba años escribiendo, siendo becario año tras año tras año, y sus obras nunca se habían llevado a la escena. Entonces y le habían publicado, la propia universidad le había publicado sus textos, él es de la Ciudad de México. Entonces yo le decía, ¿cómo? Tus obras ni siquiera tú las has montado, y me dice, no. Y le digo, híjole, es que discúlpame, pero mis obras, cuando yo escribo, es para la escena. Si no se publican, no me importa, ¿no? O sea, no me importa, pero para mí sí es importante que se lleven a la escena. Claro. Por eso yo siempre digo que es el discurso llevado a la escena. Y lo que no es dramaturgia, híjole, que qué difícil es luego la negación, ¿verdad? Sí. ¿Qué no es dramaturgia? Pues yo creo que no es dramaturgia, pues aquello que
que no tiene sentido en cuanto al discurso. Y no digo, o sea, no digo que no tenga, o sea, que tenga que ser un discurso estructurado y con sentido, no. O sea, digo, cuando realmente ni siquiera se puede concebir como un discurso, ¿no? Ujú. O sea, para mí sería eso, ¿no? Y que de repente, a lo mejor Tomás, digo, nunca me ha pasado como tal, así de que tome un texto y que diga, ay, esto no es dramaturgia. Quizá porque he sido muy selectiva en los autores y en quién leo o en quién selecciono, ¿no? Pero, claro, también me han tocado, sí, leer textos que digo, ay, no, o sea, esto yo nunca lo montaría, ¿no? Por ejemplo, o no veo ni el clímax, o es totalmente una obra, un texto plano donde pues, no sucede nada y pues, es igual de aburrida casi que mi vida, ¿no? Entonces dices, pues no, y sí, no sé, no sabría qué, yo creo que lo dejaría en eso, que para Sí, mí claro. la no dramaturgia es pensar en el nulo discurso, ¿no? Para la escena. Claro, sí, como lo mencionabas, es muy importante el discurso y que ese discurso pueda ser transportado a la escena. Entonces, tendría Ujú. sentido que todo aquello carente de discurso y que no se pueda llevar a la escena, pues no se clasifique como dramaturgia, ¿no? Exacto. Es muy bien. ¿Cuáles dirías o cuáles consideras tú que son tus obras más representativas? Ay, es que representativas en cuanto a mí que me dejó una gran satisfacción, en cuanto a que si fueron montadas y presentadas con mucho, o sea, y bueno, esto del éxito lo pongo entre comillas, o sea, más bien que tuvieron muchas funciones. Representativas yo supongo en cuanto a mí como satisfacción de haberlas Sí, escrito, claro, ¿no? claro. Em, híjole, eh, pues yo creo que han sido como las más vivenciales, como fue, aunque Las Muertas de Juárez fue también tomé de testimoniales una adaptación de anécdotas que se presentaban, pero el hecho de que yo fui a Ciudad Juárez, para yo escribir este texto, recopilaba todos los periódicos, digo, estábamos hablando que en aquella época los medios de comunicación casi no estaban en internet. Entonces yo compraba periódicos y llegué a hacer un acervo impresionante de recortes de notas periodísticas. Y cuando empezaron a surgir en el primer año que se dieron estos feminicidios, donde había más de 300 muertas, y no se sabía el dato exacto, pero más de 300 en Ciudad Juárez, que fue en el primer año, decido yo escribir el texto porque me tocó muchísimo ese tema. Y al final acudí a Ciudad Juárez, me contacté con una asociación civil que se llama Por Nuestras Hijas, conocí a la directora de la organización no gubernamental, conocí a una madre de familia y como el tener estos vínculos con gente que lo vivió en carne propia, la desaparición de su hija, y que algunas de ellas seguían desaparecidas o algunas de ellas ya habían encontrado el cuerpo y sus vestimentas destrozadas. Conocí a una de las hermanas también y me acuerdo que el día que fui a visitar, aproveché para ir a visitar a mi abuelo, me fui sola y estaba joven, bueno, estaba jovencita, no tan joven como, bueno, sí, yo creo que no pasaban ni de los 30 años cuando me fui. Me acuerdo que pasé por el desierto, porque para ir de Ciudad Juárez a Casas Grandes pasas en la carretera todo lo que es la zona del desierto y te vas en un camión que, como les decimos aquí en México, guajolotero, ¿no? Entonces me acuerdo que yo iba de pie porque ya no alcancé el lugar, con una mochilita muy ligera de equipaje y pues agarrada de los barrotes para sostenerme. Y me acuerdo que al pasar por el desierto y ver esas cruces rosas, solté en llanto, ¿no? O sea, solté en llanto, la gente se me quedaba viendo y todo el camino me fui llorando. Y yo creo que me movió mucho y al final cuando regresé de ese viaje y seguí concluyendo el texto, me permitió, sí fue un proceso catártico, ¿no? Pero también fue un proceso de decir, hay que seguir, y dentro de nuestros entornos que tengamos y que podamos levantar la voz y podamos ser partícipes y sumarnos a la causa, hay que seguir, ¿no? Entonces fue lo que me movió mucho y me sigue moviendo. Por ejemplo,
esta última obra que escribí el año pasado, eh, eh, sobre esta persona que está recluida en el centro penitenciario, inspirada en Ellen Christian, pues también fue un texto, ¿no?, que me movió mucho. Y sobre todo porque fue vivencial, ¿no? Y porque al final quise yo presentar algo de lo que yo percibía. No fue escribir sobre su vida, sino de lo poco que he podido estar en los centros penitenciarios y de lo que yo he vivido también al momento en que ingreso y de lo que pienso que puede ser estar privado de tu libertad y haber sido juzgado y haber sido, digo, todos cometemos errores, todos, pero que a lo mejor hayas cometido, hayas pasado un límite de los que socialmente te han estipulado que no es correcto y que ya eres como señalado, ¿no? Y digo, porque al final yo creo que todos estaríamos presos, ¿no? Por todo lo que hemos cometido, pero que socialmente ya haya sido arraigado y privado de la libertad, decido escribir este texto que al final nada se compara con la gente que se ponía a chillar, y lo digo así despectivamente, porque no podía salir de su casa por la pandemia, ¿no? Y yo, ¿de verdad estás llorando y vociferando porque no puedes salir de tu casa por un virus que al final estás en la comodidad de tu casa, donde te puedes acostar a la hora que te pegue la gana, donde puedes hacer lo que te pegue la gana, donde puedes comer lo que te pegue la gana, donde puedes salir pero con estas medidas restrictivas, o sea, medidas que tú te debes de poner porque ni siquiera era como en otros países donde te multaban y te metían a prisión o te golpeaban, ¿no? Por no llevar el cubrebocas o salir de casa. O sea, aquí en México la verdad tuvimos una gran libertad y gente llorando y se me hacía absurdo, ¿no? Escuchar esos comentarios lamentables, ¿no? Y yo de verdad no sabes lo que es estar privado de tu libertad y estar todo el tiempo siendo juzgado, no solamente por la sociedad, por ti mismo, por tu familia y por el mismo entorno de los presos, de las personas privadas de la libertad, ¿no? Porque todos ellos mismos se siguen juzgando. Y lógicamente, según el delito, pues también es así como, es que tú fuiste tu asesino, ¿no? Y empiezas con estos calificativos. Aquí el grupo de los asesinos, acá los secuestradores, acá los del crimen organizado, acá los narcotráficos. Entonces, al final sigue habiendo sigue siendo juzgado, aunque ya emitieron un juicio y te dieron una sentencia, sigues recibiendo el juicio y el señalamiento y estás privado de tu libertad, donde no te puedes levantar a la hora que te pegue la gana y estás todo el tiempo, si no tienes, estás en un centro penitenciario con actividades culturales o deportivas, te la pasas todo el tiempo recluido en un espacio mínimo y para enloquecer, ¿no? Entonces, eso sí es para enloquecer. Y uno dice, estás en tu casa, aunque seas en una casa de interés social pequeñita, estás en tu casa y puedes ir a la tienda. O sea, hay que buscar, claro, también yo entiendo la cuestión del tema de salud mental, ¿va? Pero si ya traes un problema y aparte estás recluido en casa y en pandemia, yo sé que se dispara, tampoco no es de que esté subestimando esta situación de encierro, pero aquellas personas que sí gozan de una salud mental, bueno, gozan entre comillas, y que tuvieron que quedarse en casa, oye, no te pongas a llorar porque no puedes salir a la fiesta, porque no puedes, sí me explico, ¿no? Entonces yo creo que esas fueron las que me movieron mucho. Sin embargo, de las obras que realicé y que han sido muy representativas, son estas adaptaciones que hice de leyendas con los niños y niñas de la Secretaría de Educación, ¿no? Porque fue un trabajo muy rico y ver cómo porque me tocaba ver, digo, son 46 municipios, pero no en los 46 del estado se abría el grupo de teatro. Se llegaron a abrir más de 30 y me tocaba ver 30 funciones, a veces en video, porque a veces no podía ir a todos los municipios y a veces sí iba. Entonces, ver la versión de cada grupo, eso, híjole, me daba un placer de cómo ellos habían destruido mi texto y habían armado y se habían apropiado de un texto o de una idea para ellos armar algo súper diferente, ¿no? Entonces eso fue muy representativo para mí. Qué padre, ver 30 funciones casi que simultáneas de un solo texto, bueno, es creo que alucinante, qué padre. Sí.
Y bueno, aprovechando ya que mencionaste la parte de tu investigación dentro del norte del país, te preguntaría, ¿cómo observas tú las diferencias, los contrastes, pero también las similitudes de crear dentro del estado de Guanajuato y del quehacer artístico del norte del país? Ujú. Eh, Pues fíjate que al final yo sí creo que donde nos formamos, donde nos encontramos, pues al final es todo este enfoque hasta de la historia de las mentalidades, ¿no? Claro. Y al final toda esta herencia que tenemos en diferentes regiones, sin decir que una sea mejor que otra, simplemente lo que vivimos. Y aunque yo, por ejemplo, que vengo del norte y mi familia es del norte, y aunque desde muy chavita me vine acá al estado de Guanajuato y ya me siento guanajuatense, la verdad, y me reconozco, pues, o sea, sí digo, soy nacida, pero sin embargo, pues ya soy de acá, ¿no? Al final sí recibes toda esta influencia. A lo mejor de chavita sí lo sentí un poco, la diferencia porque mis padres seguían como con un tipo de educación muy del norte y aquí era otro tipo de educación, hasta, pues hasta en las creencias, ¿no? Y en las creencias no solamente religiosas, en las creencias hasta de tradiciones, de costumbres, de que si aquí en el Bajío es más el niño Dios y en el norte Santa Claus, hasta en esas pequeñas diferencias. Yo decía, ay, ¿cómo el niño Dios, si es un niño, un bebé, o sea, va a traer regalos, ¿no? Y yo decía, no, pues el mío es Santa Claus, pues es un señor grandote, bien ponchado y que tiene un megatrineo jalado por alces y venados y pues ese sí, por eso, Carga más pues regalos, ¿no? claro, el niño Dios en el pesebre, yo decía, pues Ay, no. ¿qué va a traer ahí? Entonces, yo sí creo que al final todo ese referente que tenemos desde la herencia por parte de nuestras familias, que es nuestro núcleo cercano, el núcleo familiar, al final desde ahí sí empieza a haber como un estilo en las formas de pensar y pues lógicamente se ve plasmado en las formas de escritura, ¿no? Yo al día de hoy no te sabría decir que hay una, digo, a lo mejor ahorita, al día de hoy, no una gran diferencia, pero a lo mejor hace 20 años, hace más de 20 años que yo empecé a entrar en el mundo de la dramaturgia, quizás sí había más diferencias, ¿no? Y tú veías que en el norte los temas migratorios, pues claro, sí era un tema, por ejemplo, que se tocaba de cajón o sea, yo creo que no me atrevería a hacer esta afirmación, pero sí percibiría que un gran porcentaje de los dramaturgos se echaban una de sus obras sobre tema migratorio. ¿Sí me Sí, claro. explico? Sí, sí, Claro. sí. Aquí en Guanajuato, ya después el tema, pues también, porque Guanajuato llegó a alcanzar en los 3 primeros lugares de migración, tanto de flujo migratorio como de gente que expulsa el Estado por las faltas de condiciones a otros países, sobre todo en Chicago. Hay una gran comunidad en Chicago de guanajuatenses. Entonces, al final Guanajuato también se convirtió, y por eso yo creo que el tema migratorio sigue siendo algo que se alude mucho en los textos, ¿no? Pero yo creo que mucho es como las épocas, ¿no? Que se van viviendo. También hemos visto textos sobre todo de las muertes de Juárez. A mí me tocó mucho porque, bueno, venía del norte, tal, y mis parientes muy cercanos allá a Ciudad Juárez, etcétera. Pero ya después empezaron a sacar muchos textos porque también en Guanajuato, pues estuvimos y seguimos estando lamentablemente en los top de las entidades con mayor indicadores de feminicidios, ¿no? Y grados de violencia. Entonces, y al final yo creo que ahorita toda la República, ¿eh? Y en muchos países, no nada más en México. Entonces yo sí creo que anteriormente era como más notorio las diferencias en la escritura que se podían presentar desde la dramaturgia o en los cuentos o en cualquier otro género literario. Yo creo que al día de hoy ya esto, también porque muchos hemos migrado, ¿no? O sea, yo migré al estado de Guanajuato nada más con mis padres y mis hermanos, nada más, y no tenemos a más familia. Y todos estos flujos que han permitido diversificar a la población han hecho mucho más rico también en el sentido de que ya no vemos como estas diferencias del sureste, digo, todavía se ven algunas diferencias, pero ya yo creo que en la escritura cada vez se va difuminando más como estas diferencias de formas de escribir. Sí creo también que en el Bajío, o sea, al final en términos de ideología, sí cambia también, ¿no? O sea, la religión, o sea, que hay espacios territoriales donde
la religión sí juega un papel súper importante, la verdad, y lo voy a decir aunque esté grabado, lamentablemente, ¿no? O sea, y sí lo digo así abiertamente, lamentablemente sigue siendo la entidad y todo lo que es la zona bajío, digo, aquí surgió el yunque, digo, qué peor herencia podemos pensar, ¿no? Todos estos movimientos como Provida también, de ultraderecha. Entonces, al final yo sí creo que lo que hay inmerso en una zona también llega a afectar. Una, o para que haya escritores o dramaturgos que deseen contrarrestar esas posturas radicales y tan impuestas, o bien aquellos que todavía siguen a lo mejor bajo el discurso de este enfoque, pues pues sí, o sea, totalmente apegado a una ideología tan cerrada y tan, pues sí, o sea, tan cerrada y también tan limitada, ¿no? En todos los factores, hasta para la sana convivencia. Yo ahorita, por ejemplo, hay algo que me estoy cuestionando, y perdón que me salga del tema, que me estoy cuestionando y que incluso quiero escribir una obra al respecto. Si aquellos que hemos vivido en países con un alto grado de catolicismo y que tenemos los mayores incidencias de violencia, se deberá a que tenemos esta mentalidad de que lo que hagamos, pedimos perdón. En cambio, hay culturas donde, pues no, o sea, no comparten a lo mejor esta postura de que, ay, no, hombre, así mates, así violes, así robes. Pues luego, si te arrepientes de corazón, pues eres perdonado. Entonces ya lavas la culpa. Entonces hay países donde no tienen, sobre todo en Europa, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Pero sí, que no tienen esta ideología de que si haces algo malo vas a ser perdonado si te arrepientes. Simplemente no lo hacen. Entonces, he querido involucrarme más hasta desde la cuestión de especialistas en psicología, si realmente, ¿será que por eso cometemos tantos delitos en este país y tantos actos de corrupción? Porque es hasta el encontrarte algo en la calle, ¿no? Ay, me lo encontré, entonces es mío porque yo me lo encontré, ¿no? A ver, no, es de alguien, déjalo ahí y si llega la persona ya sabrá dónde lo dejó, ¿no? Ay, me robo esta pluma, mira, total, luego me arrepiento, ¿no? No, o sea, no te la robes para que no te tengas que arrepentir. Entonces, sí lo quiero hacer como en este sarcasmo, ¿no? Ay, pues es que todo se nos perdona y no sé. Perdón que me haya salido un poco del tema, pero sí creo que tiene mucho que ver con el tema de las mentalidades y de la historia de las mentalidades en términos de lo que hemos heredado, esta herencia hasta desde lo genético, pero también la herencia que se va de generación en generación y te repiten discursos luego tan insanos, ¿no? No, pues sí, tienes toda la razón y mira, ya hasta nos diste la exclusiva aquí de tu siguiente obra que me parece fantástico el tema. No, qué padre. Justo yéndonos por este lado de las creencias y de esta como mentalidad tan fanatista y tan conservadora, vaya que hasta cierto punto llega a permear incluso en los ánimos artísticos de diferentes zonas dentro del estado. ¿Has sufrido algún tipo de discriminación como dramaturga o incluso algún tipo de censura dentro de alguna de tus obras? Fíjate que en la dramaturgia, curiosamente, no. Lo cual celebro mucho porque la verdad es rarísimo. Digo, en mi vida personal sí, pero en la dramaturgia no. Y, y al momento también de que algún director toma el texto y que también haya alguna discriminación, no tampoco, o que se haya presentado una apuesta, tampoco. No, fíjate que no. Y, y lo cual, creo que, digo, me atrevería a pensar que sí, pues somos pocas las mujeres que a lo mejor no hemos sido discriminadas, ¿no? O bueno, y no nada más tiene que ser en el enfoque desde mujer, ¿no? Digo, también hay hombres que pudieran ser discriminados por los textos que han publicado, ¿no? Pero
sí, no me ha tocado, la verdad, y espero que así sea, ¿no? Sí, ojalá. Y no porque, y quiero nada más especificar algo, no porque haya buscado yo escribir pensando en que no me discriminen, ¿sí me explico? Porque también eso es importante, a veces decimos, ay, no, aquí voy a ser muy cuidadoso, porque no, o sea, simplemente yo me he puesto a escribir, incluso en el último texto que escribí, hago una alegoría hasta en términos de Dios, y al final, yo dije, con la pena, quien se sienta afectado, al final habrá personas, y no porque nada más, no es porque yo lo pensara así, sino al final dije, mi personaje yo quiero que así lo piense, y al momento de sentirte en este encierro y en esta desesperación, pues hacer esta alegoría de que lo hago alusión a una mosca, de que Dios es una mosca, y al final es como vamos a matar la mosca, ¿no? Y nunca me puse a pensar cuando escribí el texto si iba a herir a las buenas conciencias, como decía nuestro Carlos Fuentes, ¿no? O sea, nunca fue pensar, ay, voy a aludir y voy a afectar a las buenas conciencias que me lean y más en no, o sea, no, pues con la pena. O sea, mi personaje sí lo ve y si para él en un momento era Dios representado en una mosca y luego dice, agarro las hojas y quiero matar la mosca, pues la mato, ¿no? Sí, 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 lo que decíamos, ¿no? Cómo es que realmente el llevar el discurso a la escena se vuelve una parte fundamental de la dramaturgia y no podríamos sacrificarla en pro de herir susceptibilidades, ¿no? Eso me parece destacable como dentro de tu trabajo dramatúrgico. Y pues bueno, a ver cómo nos va con eso, con esta nueva idea que estás planteando al respecto del perdón, ¿no? Dentro de aquí del Estado. ¿Te desarrollas dentro de alguna otra rama artística aparte de la dramaturgia y el teatro? Pues realmente es nada más estoy como profesora, Ujú. tallerista, o sea, sí doy capacitaciones, pero en temas que tienen que ver con temas culturales o realización de proyectos sociales, porque bueno, al final mi trabajo también laboral se llevó mucho en temas de hacer proyectos sociales, pero también muy encaminados a proyectos sociales a través del arte. Entonces, mucho de mi trabajo va encaminado a eso. Tengo una consultoría que se llama Manos en Escena, donde ahí llevo a cabo todos los proyectos, desde capacitaciones, consultorías, dirigir obras, escribir alguna obra para alguien. Por ejemplo, ahorita acabamos de presentar un proyecto que tiene que ver con mujeres creadoras con perspectiva de género, y lo que hago también mucho es sumar gente, ¿no? O sea, la verdad es que algo que a mí me ha quedado claro es siempre sumar. Y por ejemplo, ahorita este proyecto que lo acabamos de presentar, la idea es que es con una amiga que es historiadora y que ella se dedica toda su vida académica, hasta el doctorado, se ha dedicado a realizar proyectos sobre el feminismo. Entonces, ella es una gurú y especialista en esos temas y aunque yo me he metido a estudiar mucho de temas de género, al final no podría decir que soy ultra plus especialista, ¿no? Y digo, no, hay que sumar siempre con gente que tenga más el bagaje y tú desde lo artístico, que a lo mejor sea más tu área de competencia y de especialidad, cómo lo vas sumando a estos proyectos, ¿no? Entonces, hago mucho eso, proyectos sociales y también luego a veces me invitan a que les apoye con alguna gestión. O sea, es decir, si llega una compañía y me dice, oye, Sandra, ¿me puedes apoyar con esta gestión? Y al final yo les hago todo el proyecto, bajarlo, tal, y luego, pues ahora sí que hasta que ya se presenta, pues ya. Y también ese trabajo de gestión, porque también me estudié gestión, de gestión cultural, y pues bueno, hago también trabajo de gestión, pero todo eso a través como de esta consultoría que la tengo, que al final mi consultoría, les digo, pues soy yo solita, es en mi casa, mi celular es mi oficina, pero siempre busco sumar y trabajar con gente nueva, ¿no? Eso me gusta muchísimo. Qué padre, Sandra. Sí, todo muy rico, muchas gracias. Ya para terminar, la última pregunta que me gustaría hacerte sería, ¿cuál es tu opinión acerca de la dramaturgia guanajuatense? Mm, pues algo que me ha gustado es que sí veo como al día de hoy una gran diversidad.
¿no? O sea, ya cada vez sí veo más una diversidad. Sí veo todavía que está como muy focalizada a los temas, ¿no?, que suceden en nuestro entorno. Sí veo también que falta como este trabajo que hablábamos hace un momento de perspectiva de género, porque todavía yo veo mucho el reflejo en la dramaturgia de, sobre todo hablando aquí en la entidad, de que a lo mejor de repente sí caemos en esta revictimización, sobre todo cuando tratamos temas, por ejemplo, de violación, por ejemplo, no sé, y seguimos de repente también como que tomando estos temas de que, ay, el chico homosexual, ah, pues es homosexual porque fue violado, y tú, a ver, no, o sea, y no todos los homosexuales han sido violados. Entonces, de repente, como que caer en este esquema de que, ay, el chico fue violado, ah, por ende es homosexual, porque lo violó un hombre, entonces odia a los hombres y por ende, o más bien se volvió, ¿sí me Sí, sí, explico? O sí, sea, claro. y la verdad es que todavía veo que caemos mucho en esos estereotipos y en esos marcajes. O está la mujer trans, ah, pues hay que hacer la prostituta, a ver, no, o sea, rompamos con eso. También hay muchas personas trans que han logrado romper esos estigmas y han logrado tener acceso a la educación, porque lamentablemente aquellas personas trans, quienes tienen luego todavía socialmente hablando de clases sociales, que es lamentable que sigamos hablando de las clases sociales, pero lamentablemente clases medias, altas y altas, y que son personas trans, lamentablemente no hacen la transición, pues por todos estos tabúes y mal visto de que socialmente. Claro. Entonces todavía encontramos personas trans que más bien vienen de sectores de niveles económicos bajos y por ende menos acceso tienen a la educación y claro, muchos de ellos y de ellas lamentablemente terminan sí en la prostitución, pero porque no hay más, porque en un Oxxo ni siquiera les dan chamba, ¿no? Porque ni siquiera para despachar en una gasolinera. Entonces dices, oye, no me voy a morir de hambre, ¿no? Y pues tienes que subsistir y la subsistencia te lleva a, híjole, a estar en estas atrocidades como es la prostitución, porque ninguna persona que se dedica a la prostitución, o hasta ahorita yo, las personas que he conocido en la prostitución, nadie te va a decir que lo goce o que es su trabajo ideal, nadie. Hasta ahorita yo, las personas que he conocido, nadie me lo ha dicho. Y las entrevistas que he visto y los videodocumentales o series, nadie te habla de que sea algo que gocen, es subsistencia, que hasta tendrán que someterse a violaciones, porque son violaciones, ¿no? Al final, o sea, la prostitución no es, aunque tú lo hagas por mercantil, o sea, por una cuestión mercantil, pero al final tu mente es, no lo quiero, pero pues es subsistir, ¿no? Entonces, creo que todavía en la dramaturgia al día de hoy falta mucho trabajo en las narrativas, ¿no? En el lenguaje, en el discurso y en romper estos estigmas. Todavía siento que falta mucho esta parte, ¿eh? Y lo he visto mucho aquí en el Estado, cuando son obras con estas temáticas tan crudas, que todavía se siguen estigmatizando o revictimizando. Excelente. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista y por todo, Sandra. Eh, sigue escribiendo y sigue siendo como la maravillosa maestra que siempre ha sido. He tenido la Gracias. oportunidad de estar contigo en un par de clases y este semestre no llevé y dije, oye, no, tengo que comunicarme con Sandra, aunque sea en la entrevista así de manera breve. Y bueno, muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo y por todo. No, a ti, Noé, te agradezco mucho y me dio un gustazo dialogar contigo y verte y saber que estás también emprendiendo tantas actividades y sobre todo que pues eres una persona súper culta y al contrario, para mí es un privilegio que alguien como tú me diga, ay, pues vamos a hacerte una entrevista, ¿no? Y te agradezco mucho, de verdad, Noé. Muchísimas gracias, Sandra.